Todos creen que pueden llegar y dar más. Pero dar más no es cuestión de prometer, es cuestión de historia recorrida, de caminos avanzados. Solo quien ha viajado más sabe lo que significa avanzar con firmeza. Solo quien ha enfrentado más caminos aprendió a poner soluciones en marcha. Dar más es ofrecer seguridad, es llevar más tiempo donde otros apenas acaban de llegar. Dar más es construir conexiones verdaderas, basadas en experiencia, respaldo y confianza. Es entender el compromiso que exige crecer. Es reconocer personas donde otros solo ven números. Es evaluar la movilidad en condiciones reales, con personas reales a bordo. Dar más no es decirlo, es sostenerlo con innovación y sustentabilidad. Es un compromiso permanente. Seguir queriendo mover más a México con más confianza, más respaldo, más futuro, más Mercedes. A continuación tendremos la mesa de diálogo Cómo movernos de manera eficiente, una realidad en las ciudades. Participan Luis Hernández, representante de desarrollo de socios en TomTom; Daniel Montañez, gerente de logística y distribución de la Asociación Nacional de Transporte Privado; Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP; Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. La moderación estará a cargo de Alberto Marín Fernández, director de Red Planners. Adelante con la mesa de diálogo, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué bueno encontrar caras conocidas. Qué gusto. Vamos a hablar de cómo movernos mejor, porque pues ahora mismo estamos en una situación tremendamente complicada. Estamos en un momento en la que incluso se está planteando suspender las escuelas para que no haya esa avalancha durante el Mundial. Se está proponiendo un montón de cosas como para que se pongan parches en un problema de largo aliento que venimos experimentando durante mucho tiempo, ¿no? Tengo 50 minutos aquí para moderar el panel. Yo creo que el perfil de las personas que nos acompañan ahí pues es un perfil como muy variado. Y yo creo que nos va a ayudar mucho a ilustrar los problemas y a pensar en cómo movernos mejor y a pensar en la congestión, ¿no? Voy a empezar poniendo un poco el contexto y le voy a pisar un poco a Luis de TomTom. Luis es un experto en datos. Luis sabe mejor que nadie pues dónde tenemos problemas dentro de la ciudad y bueno, pues Luis trabaja en TomTom, que es el que nos da el marco para saber cómo estamos, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos en el Valle de México como 184 horas de pérdida de tiempo al año, prácticamente 7 días en la pura y mera congestión. Pues un rango tremendamente complicado. El índice de congestión, es decir, de lo que puede ser el tiempo teórico a lo que es el tiempo real, pues prácticamente se produce un incremento en el 80% del tiempo. Pero es que es más, ese incremento o esa demora en hora pico llega al 106%. Y es muy interesante porque en el plan de movilidad de 2009, cuando ya se empezaba a trabajar en el Valle de México, en la Ciudad de México, en estos temas, se hablaba de que la velocidad en algunos ejes era en promedio en hora pico, en el entorno del 11%, de 11 kilómetros por hora, perdón. Entonces se hablaba ya de esas velocidades y son las mismas velocidades o estamos incluso peor, porque durante 2 años seguidos hemos liderado el ranking TomTom en todo esto, ¿no? México es el país más congestionado de toda la parte de Norteamérica, son más congestionados que, por supuesto, Canadá y que, por supuesto, Estados Unidos, ¿sí? Y como digo, pues estamos con Luis, con Daniel, con Bernardo y con Nicolás, que nos van a ayudar a pues, poder centrar un poquito más el tiro en todos los problemas que tenemos, ¿no? Como digo, Luis pues tiene el perfil que ya han comentado anteriormente en la semblanza profesional, especialista de TomTom y que es la empresa que nos da todos estos insumos para conocer cómo estamos, ¿no? Daniel, pues de la Asociación Nacional de Transporte Privado, pues puede o va a ayudarnos mucho a identificar, a darnos también idea pues del panorama del transporte de carga en este marco de congestión. Bernardo Baranda pues es una persona que lleva trabajando muchísimos años también como pues defensor de la movilidad sostenible, defensor de la movilidad, pues es la persona que lleva como 20 años aguantando políticos y luchando con ellos para que hagan cosas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante su experiencia y conocimiento. Y por supuesto Nicolás Rosales,
es una de las personas que mejor entiende, mejor comprende y más sabe del transporte público, y además recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la UITP para América Latina, la Unión Internacional de Transporte Público, que es una de las organizaciones más importantes en la parte de advocacy en temas de transporte público. Y vamos a iniciar con una dinámica. Esto estaba planteado para que lo tuviéramos en Mentimeter, pero al final no. A mí me gustaría que de la mesa de panelistas me dijeran para cada uno de ellos, en un tiempo muy corto, pues cuál es la problemática y la principal causa que identifican o principal causa de la congestión. Y me gustaría dar la palabra primero a Luis, que Luis nos dé un poco, pues puede ser de lo que está aquí o de lo que tú consideres, Luis. ¿Cuáles son las principales causas de la congestión? Tienes un minuto, no va a pasar ni un segundo más. Ok, ¿sí me escuchan? Buenos días a todos, gracias por asistir a este evento. Pues una de las principales causas de congestión que vemos en la ciudad y que TomTom toma en consideración para hacer el reporte de tráfico tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la infraestructura de cada ciudad, es decir, cómo están diseñadas las vialidades, qué tan anchas están, qué tan reducidas están. Tiene que ver también con las velocidades de cada ciudad. No son parámetros que se utilizan igual para medir Ciudad de México que una ciudad europea, que una ciudad asiática. Entonces, por ejemplo, los límites de velocidad influyen también para determinar los niveles de congestión en cada una de las ciudades que TomTom evalúa. En ese sentido, entonces, creo que las principales causas de congestión tienen que ver, sí, con la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad, pero también tiene que ver con algún faltante por ahí en términos de transporte público de calidad y que sea eficiente en todos los sentidos. Perfecto, has cumplido exactamente 50 segundos. Adelante, Daniel, si nos das tu visión de cuáles son los principales factores que causan la congestión. Sí, muchas gracias. Desde la Asociación Nacional de Transporte Privado, pues nos encargamos de analizar y revisar las estadísticas que generan diversos institutos como el INEGI y algunas otras dependencias. Pero, bueno, datos duros nos dicen que aproximadamente en México somos 130 millones de personas, de los cuales 7 de cada 10 personas vivimos en las urbanidades, en zonas urbanas, lo cual, bueno, nos da una idea de la problemática que genera esta necesidad de movilidad. A esta necesidad de movilidad de personas se adiciona la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, vivienda, y que para ello, bueno, pues es importante el contar con una movilidad eficiente para personas y la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, a esta movilidad de 130 personas se utilizan aproximadamente un parque vehicular de 60 vehículos automotores. A eso hay que sumarle algunos otros vehículos que no son automotores, pero bueno, eso es parte del problema, la cantidad de personas, cantidad de automóviles y una falta de organización. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría que Bernardo también nos comentara un poquito dónde o cuáles creen que son las causas de la congestión, por qué nos movemos mal. Voy a leer lo que se llama La tragedia de los comunes. Es una teoría económica y ambiental que describe cómo individuos actuando en su propio interés agotan recursos compartidos ilimitados, perjudicando el bien común a largo plazo. Se produce porque los beneficios de la explotación son privados, mientras que los costos se distribuyen entre todos. Muy bien, muy buen resumen. Nicolás, por favor, cuéntanos. Pues, perdón por la voz, pero creo que estamos pagando las consecuencias de la mala planeación urbana y de la mala planeación del transporte público. No pensamos en proyectos de transporte público para mover personas, pensamos en crear ciudades para mover autos. Y ahí es donde está el problema radical. Cuando dejamos de implementar proyectos viables que fueran en beneficio
del usuario, estamos viendo que la gente cambia a motores, coches, motos, y tenemos el problema que tenemos. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que estaba platicándonos hace ratito Jaime en el tema de la cultura metro. Estamos pensando en mover personas, pero no en la calidad del transporte, y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas, y buscan reducir costos, reducir tiempos y hacerse de manera más rápida y ágil su movilidad. Está perfecto, porque cada uno nos da una visión desde su ángulo, ¿no? Queda muy clara la perspectiva de Bernardo en el punto de asesoría y de esa visión pues individualista de la movilidad en las ciudades. Por supuesto, ya más enfocado en transporte público, Nico, dando su pincelada o su punto, poniendo énfasis en la necesidad de contar con infraestructura que haga eficiente la movilidad en transporte público, y por supuesto Daniel incidiendo en la cantidad de personas que nos movemos en todo el país, con esos 60 millones de vehículos que tenemos registrados, y por último la visión de la parte de datos que nos da Daniel, que es también muy relevante, ¿no? Y ahora para los panelistas tengo 4 datos aquí puestos, ¿vale? 3 son reales y 1 es falso. Entonces quiero que me ayudéis a decirme cuál es falso. Yo os lo leo, no os preocupéis, que está chiquitito. El primero dice que Ciudad de México tiene un 79.5% de congestión. El segundo dice que el peor día del año pasado fue un miércoles de mayo con un 117% de retraso o de demora en el desplazamiento. El tercero dice que el 39% de la población mexicana usa transporte público, pero los gobiernos apenas destinan el 1.2% del presupuesto. Y el cuarto dice que el tiempo promedio de traslado en el Valle de México en la ciudad es de 2 horas y 40 minutos. Entonces, ahora empezamos por Nico. Nico, ¿cuál crees que es el falso de los 4 que estoy poniendo aquí? Según el peor día del año pasado fue miércoles de mayo con 117%. ¿Tú crees que ese es un dato falso? Yo te digo que son todos constatables, ¿eh? Los podemos checar y rastrear. Va. Bernardo, ¿tú cuál crees? Yo digo que el falso es el 39% de la población usa transporte público. Ok, va, pero estamos hablando de todo el país. En fin, venga, va. Y Daniel. Coincido con Nico, el segundo, el día miércoles. Creo que cualquier día es fatal. Estamos jodidos. Luis, adelante. Yo creo que el falso es el tercero, el 39% de población utilizando transporte. Pues no, el falso es el cuarto, y a nadie nos ha extrañado, ¿no? Realmente el promedio total de los viajes no es 2 horas 40 minutos, pero a nadie le extraña y a nadie le rompe el paradigma y a nadie le parece raro que tengamos ese problema en México, ¿verdad? Ese problema de 2 horas 40 minutos de desplazamiento que tenemos en el sistema. Entonces, este es un punto importante para todo lo que se nos viene. Y ahora vamos con una ronda de preguntas que me gustaría enfocarlas en cada uno de vosotros. Me gustaría empezar por Luis. Me gustaría, Luis, que nos comentes qué se ve en los datos de TomTom y por qué, a pesar de verlo, crees que no actuamos o que no actúan. ¿Quién tiene que actuar en esto? ¿Por qué crees, Luis? Bueno, el Traffic Index de TomTom literalmente lo ve todo el mundo. Es un índice global que se ha convertido en un referente, da la calidad de los datos que en él se emiten. Yo creo que los datos sí los ven, los ven todo el mundo, lo ven las autoridades, los ven quienes toman las decisiones políticas y económicas, pero el tomar acción para solucionar los problemas de congestión en las ciudades mexicanas traen un alto costo político y electoral. Creo que de ahí deriva que no se tomen las acciones correspondientes. Los datos ahí están, es decir, y no solamente estamos hablando de los datos de Traffic Index que libera TomTom para todo el mundo. Estamos hablando de que las ciudades tienen sus propios datos, incluso pueden tener más detalle de los datos de congestión en las ciudades, porque los datos del Traffic Index están relacionados con información de vehículos de pasajeros y algunos de carga, pero no se considera el transporte público, por ejemplo, ¿no? Y esos son quizás datos que tienen los gobiernos locales. Y bueno, entonces pueden complementar, tienen sus propios datos y tienen datos externos. Creo que
ven el problema, pero creo que atacar el problema implica muchos factores, incluyendo también, por supuesto, el presupuesto, ¿no? Al tomar decisiones políticas de a dónde se va el dinero, pues probablemente es mejor hacer algo tangible o visible para la población, y eso reditúa, ¿no?, que la gente esté relativamente contenta y contenta con esas decisiones y con esas obras, a ver quizás otra línea de metro que pueda transportar cientos de miles de personas comparado con los miles de vehículos que puede tener o que puede transportar un puente vehicular. Entonces, al ser las obras visibles, esto reditúa pues una mayor aceptación, digámoslo así, en algún punto de la población, pero entendamos que esas también son soluciones a corto plazo, ¿no? No son soluciones a mediano y a largo plazo, y lo hemos visto. Me referiré rápidamente al Traffic Index para la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido una ciudad constante en el Traffic Index, desafortunadamente. Esto no nos indica otra cosa más que no se han implementado las políticas de movilidad que la ciudad requiere, y por eso sigue apareciendo, y sigue apareciendo como la ciudad más congestionada. Claro que es difícil de verlo, ¿no?, desde el punto de vista político. El reporte de este año fue muy compartido en redes sociales, en otros medios de comunicación, pero no es realmente como una autocrítica de las ciudades y de los gobiernos a entender qué está pasando, y lo pueden medir, pueden ver cómo el Traffic Index va moviendo las ciudades año con año. Y si una ciudad como la Ciudad de México aparece de forma recurrente y aparte en el número 1 del ranking, es porque algo no se está haciendo bien. Bueno, tenemos el dudoso honor de ser la Ciudad de México por segundo año consecutivo campeones. Entonces, esto nos habla de que las cosas no es que estén mejorando, sino que las cosas están empeorando, siguen igual. Entonces, a pesar de que TomTom hace pues un indicador basado en el rastreo y monitoreo de más de 800.000 millones de kilómetros en todo el mundo, pues a pesar de eso seguimos ganando. Entonces, bueno, pues es un dudoso honor el que nos toca, ¿no? Quería hablar quería hablar con Bernardo y quería trasladar un poco precisamente por qué estas cosas no pasan. Recurrentemente, o lo que tenemos ahora, nunca hemos tenido tantos diagnósticos, tantos datos, tanta información. Otra cosa es que esté bien gestionada, otra cosa es que esté centralizada, otra cosa es que llegue a quien tiene que llegar o que haya gente preparada para llevarlos a cabo, ¿no?, para revisarlos o analizarlos. Pero pues, ¿qué pasa con el paso final, Bernardo? ¿Por qué no se mete el gol ahora que estamos llegando al Mundial? Pues yo creo que a los políticos prefieren soluciones fáciles que las responsables. Entonces nos gustan las zanahorias, pero no los garrotes. Y el tema de la congestión se soluciona con garrote, es decir, esquemas que hagan más caro usar el automóvil, y eso pues no hemos tenido tomadores de decisión que se atrevan a hacer eso. Al contrario, cada vez tenemos más facilidades, se reduce el costo de la tenencia, entonces se vuelve un concurso de popularidad a ver quién baja más el costo, quién le da más satisfactores, entre comillas, a la población, pero pues al final lo pagamos todos y sobre todo las personas que usan el transporte público, que caminan, que son la mayoría, pues igual están atrapadas en el tráfico, o las mercancías que son fundamentales. Entonces, ¿por qué no hacer un esquema de cargo por congestión? Además, antes decía, no, es que eso no nada más sucede en Europa y en países muy avanzados. Ya Nueva York lo está haciendo, lleva más de un año que hizo el esquema de cargo por congestión y está funcionando perfectamente. Entonces, pues, no sé, yo me frustra que tenemos no estadistas, sino gente que está pensando en la siguiente elección nada más. Ok, entonces bueno, pues la apuesta por el corto plazo es un tema muy relevante, y luego asumir el costo político, a pesar, pues también, Bernardo, de que hay 6 años para implementar cosas. ¿Qué pasa en los primeros años? ¿Están dormidos, que no son capaces de hacerlo para que pues puedan asumir el costo político en ese gap de 2, 3, 4 años para ir adelante, o qué?
Pues sí, también la inmediatez de las elecciones y todo es un círculo vicioso, pero pues hay que romper con eso. Lo responsable, o sea, lo que más se ha logrado en temas de movilidad es a partir de una visión mucho más de largo plazo y de pensar que los administradores se van, pero lo importante es el legado también, y creo que eso ha faltado, y también nosotros poner más, no acostumbrarnos a la congestión. Lo que decías de la pregunta, pues sí, ya nos parece normal de que, 3 horas, uy, qué mal. Pues no, eso es calidad de vida, es una cuestión monetaria, psicológica, de desgaste físico que no debemos de tolerar. Perfecto, gracias Bernardo. Y en línea con lo que tú hablas, quería trasladar ahora, yo sé que en mi guión venía Daniel, pero Daniel, te voy a aguantar tantito porque lo de Daniel también me interesa mucho y quizá no se habla tanto del tema de Daniel, pero el transporte público, que es una de las columnas clave de la movilidad en las ciudades, que está también muy relacionado con lo que pasa políticamente, pues Nico ha estado muy de cerca de la parte de operación de Metrobús Línea 1, pues fue uno de los proyectos más importantes y fue un proyecto que demostró que se puede trabajar y que se pueden generar proyectos que funcionen y que se implementen bien, ¿no? Y de pronto pues tenemos 17 corredores implementados en el país, más otros tantos, esos son solo los financiados por el Fondo Nacional de Infraestructuras, más otros 5 o 6 que contaron con dinero adicional o con otro tipo de fondeo. Pero Nico, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más? ¿O por qué no hay muchos más proyectos exitosos fuera de, no sé, León, en algunas partes de Jalisco, en algunos otros proyectos que tenemos? ¿Por qué no hay más réplica de la experiencia, del conocimiento y del análisis de lo que fue Metrobús? Mira, muchas veces cuando las autoridades quieren replicar un modelo no toman en cuenta los aspectos técnicos y se guían por una decisión política. Y lo que tú acabas de comentar, quieren replicar el modelo de Metrobús, inclusive hasta en los colores de los autobuses. Y eso va más allá de poder implementar un sistema. Debes de tener en cuenta el financiamiento que tiene la ciudad, la infraestructura que puedes implementar, la demanda para poder hacer sostenibles sistemas que puedan mover personas. Tenemos claridad en que muchos estados o muchas ciudades no invierten el capital necesario para proyectos de movilidad y le dan prioridad al tema del automóvil. Y creen que construir un segundo o tercer piso mejoran la movilidad, pero inducen el tráfico, inducen la congestión, y los proyectos de transporte donde se mueven las personas de manera masiva no se llegan a desarrollar de manera plena. Ejemplos hay muchos, tú lo acabas de comentar, pero tenemos que ser muy puntuales. La decisión política va acompañado de la información técnica y de la información, o más bien del esquema de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay que tener una visión a corto, mediano y largo plazo, que estaba comentando hace ratito Luis, donde tengamos no únicamente implementar ahorita un proyecto, termina mi gestión, me voy y le dejo la papa caliente a la que viene o incompleto. Tenemos que implementar esquemas de visión a corto, mediano y largo plazo, pero también aquí un tema fundamental, la participación del operador es crítica. La visión del operador también debe ser en el esquema de participación, pero también con el enfoque de hacerlo un negocio para ellos. El transporte tiene dos aristas. Es un servicio que tendría que operar los gobiernos de los estados, pero no tienen la capacidad técnica, operativa o financiera. Se la trasladan al operador. Y en muchas ocasiones el operador no tiene tampoco ese acompañamiento para poder implementar sus proyectos. Estoy totalmente de acuerdo. Hay uno de los puntos clave en todo esto que comentábamos antes, es que pues del total de presupuesto que se invierte en infraestructura de transporte, pues hablábamos, un 1% es lo que se invierte en temas de movilidad urbana, ¿no? Nico, te quería preguntar, ¿hasta qué punto es importante el liderazgo político y el liderazgo técnico de los proyectos? O sea, ¿en qué punto pues el técnico tiene que hacer su trabajo, pero además persuadir al político, el político tiene que impulsar y además empujar al técnico? ¿Cómo ves tu experiencia en este tipo de temas? Mira, alguna vez me preguntaron cuál sería el perfil de un secretario de movilidad, si era más político que técnico. La verdad tiene que ser una mezcla que pocas veces se llega a dar. Yo pongo de ejemplo a alguien que ayer lo comentaba, Jaime Lerner,
fue político, fue urbanista, implementó el primer BRT. Creo que esa experiencia que estableció él hace más de 50 años tiene que ser un ejemplo a seguir. ¿Cuál es el proyecto, cuál es la situación actual de las autoridades? Su periodo de vida dentro del sistema, que muchas veces son 2 años, 2 años y medio, pocos llegan a terminar sus gestiones, pero tenemos que armar a esas autoridades con capacidades técnicas para que tengan fortalecimiento institucional, capacidades que vayan en el sentido de administración, regulación, operación, implementación, para poder llevar a cabo un proyecto concreto con buenos resultados. Perfecto, Nico. Pues me parece una visión también muy interesante y ahora vamos con Daniel. Hay un tema que yo reseñaba en los factores de congestión, que es que también, pues todos los que en algún momento hemos padecido la congestión hemos visto que, bueno, ¿cuántos le hemos echado la culpa al transporte de carga, ¿no? ¿Cuántos les hemos echado la culpa a los amigos que se paran, se orillan a la derecha para hacer la carga y descarga, que hacen doble fila para que no podamos pasar? O sea, cómo el tema de la distribución urbana de mercancías puede acabar afectando a la congestión. Entonces ahí, Daniel, yo creo que es una de vuestras líneas de acción, la parte de la distribución urbana de mercancías, y me gustaría conocer cómo te defiendes de este argumento, cómo podemos hacer que ese argumento funcione mejor para que el transporte de carga siga cumpliendo su función, pero a la vez pues pueda coexistir y pueda mejorar las condiciones de congestión en la ciudad. Daniel, adelante. Sí, gracias. Complicado la defensa, pero trataré tomando a lo mejor un poco de lo que decía Nico de estos perfiles. Estos perfiles, además de ser políticos, de ser técnicos, necesitan información. En cualquier ámbito de la vida, el tema de la toma de decisión requiere de información. La última encuesta Origen-Destino que se hizo en la zona metropolitana del Valle de México data de 2017. En aquella época el INEGI publicó la encuesta Origen-Destino de movilidad de personas. ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué se mueve la gente? ¿Cómo se mueve? Dio bastante información y creo que a través de ello se pudieron tomar buenas decisiones y caminó de cierta manera los siguientes años bajo esta planeación que todos deseamos, pero se hizo o se obedeció esta planeación a los datos que se tuvieron. En ese entonces también se hizo una encuesta Origen-Destino de la carga. Nunca salió a la luz, nunca supimos cuál era, hacia dónde iba la mercancía, y hoy es fecha que la UNAM publicó algo con base en esa encuesta. ¿Por qué refiero que la información es muy importante? Porque sí, es cierto, vemos al transporte de carga que no está obedeciendo reglamentos de tránsito, que no está obedeciendo tal vez el tránsito, pero finalmente esto lo hace porque también al principio de la charla se comentó que el transporte de carga está inmerso dentro del tráfico. El transporte de carga no es quien lo genera. Por ejemplo, a nivel nacional, ya les comentaba, son 60 millones de automotores. El transporte de carga representa el 10%, el 13%. Si quitáramos ese 10-13%, el tráfico seguiría existiendo. Es un tema de cultura, es un tema de respeto, es un tema de capacitación. Desde el transporte de carga, desde la Asociación Nacional de Transporte Privado, uno de los principales temas y grandes temas para mejorar la movilidad, para mejorar la seguridad vial, para mejorar en el tema de empresarial, la eficiencia y la competitividad es la capacitación. Si nosotros tenemos esta capacitación para tener una mejor cultura, podemos trabajar o pensar que se puede trabajar a la par, aun y cuando no se tenga la infraestructura, porque también es real que los camiones o los vehículos de distribución se detienen en la calle, porque si nosotros observamos los parquímetros, no están hechos para la distribución de última milla, no hay bahías de carga y descarga, no hay información en tiempo real que te permitan determinar si te puedes ir a determinada zona a realizar esta distribución, o mejor la evitas y te vas hacia otra zona. El tema tecnológico, la tecnología, la comunicación, la telemetría también permite tener esta eficiencia, y al final es gestión de datos, es gestión de información, tanto para que los políticos, las empresas y todos podamos tomar mejores decisiones.
En distribución urbana de mercancías, dos ejemplos de referencia constantemente, que constantemente se mencionan son Barcelona, París, ¿no? Tienen modelos de negocios sólidos que funcionan y una tecnología que soporta eso, ¿no? Y pues prácticamente es autosustentable, es decir, el sistema funciona por sí mismo. A pesar de que el modelo de negocio está trabajado, a pesar de que ya hay propuestas, de que hay ideas y de que hay experiencias que funcionan, ¿por qué no salen esos proyectos de distribución urbana de mercancías en México? Fíjate, ha habido varios intentos. 2017 también participamos como asociación en un proyecto prueba piloto en Querétaro. Se realizó con éxito, pero al final el cambio de administración no dio seguimiento al proyecto y cuando nosotros presentamos el proyecto a la nueva administración ya no se tuvo el interés porque era retomar nuevamente de cero para ellos, desde su visión era retomar de cero para implementar algo que tal vez no dejaba una visibilidad de las acciones que iban a implementar en el corto tiempo. Entonces fue un proyecto que no interesó. Pero también años más adelante, en 2019, tuvimos oportunidad de acercarnos a algunas delegaciones y ahí el tema de las políticas, de los trazos de responsabilidad fueron los que impidieron. Por ejemplo, el tema de que ya estaban concesionados los espacios hacia el parquímetro, el tema de que eran, particularmente las bahías de carga y descarga se proponen para espacios como centros históricos. Entonces, los centros históricos están declarados como patrimonio cultural. Muchas veces la autoridad de movilidad no tiene injerencia en este tipo de patrimonio cultural y cuando tú le presentas un proyecto en donde tienes que hacer instalaciones, que tienes que perforar el piso o que tienes que poner algún mobiliario adicional, lo ven complejo, lo ven complicado y al final hacen a un lado este tipo de proyectos. Vale. Es una buena excusa para poner un ajolote, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. Quería cerrar este turno de intervenciones con Luis otra vez. Quería hablar precisamente de datos, ¿no? O sea, hay uno de los temas importantes que tenemos a nivel nacional es que no hay un estándar de gobernanza de datos. Es un tema que también es bastante importante, ¿no? Y pues lógicamente TomTom es un gran productor de datos para el país, ¿no? ¿Qué nos falta en eso, Luis? ¿Qué tenemos que hacer para pues tener una mejor gobernanza de datos y que los datos puedan ser pues, mejor utilizados primero, mejor utilizados después e implementados sus resultados posteriormente? Yo creo que retomaré lo que dije en la intervención anterior, que es una autoanálisis o autocrítica de los gobiernos locales para entender que lo que están haciendo no está funcionando del todo. Y en ese sentido creo que esa autoevaluación o esa autocrítica les llevará a los gobiernos a ser más abiertos, no solamente para compartir los datos que estos mismos gobiernos colectan, sino abrirse a la colaboración con otras empresas o con, pues sí, empresas que tengan información que les puedan compartir y ser útiles. En ese sentido, el Traffic Index de TomTom es para todo público y los gobiernos definitivamente podrían utilizarlo para sus políticas públicas. Podrían acercarse, sé que hace años, hablando particularmente del gobierno de la Ciudad de México, se acercó a una empresa donde tuvieron por ahí algún convenio de colaboración para temas de movilidad y creo que por ahí podría ir como parte de la solución. Sé que los gobiernos locales tienden a no tener muchas veces el presupuesto suficiente o la voluntad para reasignar el presupuesto para fines de movilidad, pero bueno, pues pueden hacer convenios de colaboración con empresas que tengan esos datos o la experiencia de movilidad para implementarlas de forma eficiente y yo creo que sin problema podrían lograrlo. Cerramos aquí el bloque, nos quedan todavía 18 minutos, pero mira, antes me gustaría conocer la experiencia de cerca de Nico en la parte de gestión de datos. Nico, tú tienes la suerte de estar en la MTM, además también estás en la UITP,
Yo creo que eres la persona que debe estar más actualizada en estos temas de todos los que estamos aquí, porque pues estás en eso todo el día, ¿no? Nuevas tendencias y demás. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la parte de, pues, de datos, de gestión de datos y de implementación de tecnología en el sector transporte público. Mira, un gran reto para el transportista es entender la importancia de los datos. La tecnología es una puerta para ser más eficientes, pero muchas veces, cuando cambiamos del modelo de hombre-camión a empresa, tenemos grandes retos económicos y uno de ellos es invertir en tecnología. Muchos de los transportistas ven la tecnología como un gasto, no como una inversión. No lo ven como un retorno de esa inversión a corto, mediano o largo plazo. Y luego también tienen miedo a entender esa información y cómo operar la información. La información o los datos que tú tienes, si no los aplicas para mejorar el sistema, no te sirven de nada. Son para medir, corregir y poder implementar un mejor sistema. Te puedo decir que CISA ha desarrollado una base de datos importantes para mejorar la operación del transporte, tanto en la línea 1 como en las demás empresas que se han implementado. Esa es la diferencia puntualmente, que el operador, el transportista, aprenda a usar los datos, aprenda a aplicarlos y opere de una manera mucho más eficiente, porque al final de cuentas, para eso es el camino. Ahora, los datos también ¿para qué te sirven? Para atraer al usuario. La gente ahora se mueve con el teléfono. ¿Cuál fue el resultado de una aplicación como Uber en sentido estricto? El usuario podía planear su viaje, sabía quién iba a pasar por él, cuánto le iba a costar y no tenía que estar esperando en la calle. Ese es el desarrollo que tuvo la tecnología en el transporte puntualmente privado. Pero eso ahora tenemos que trasladarlo al transporte público, que implican muchos millones de datos. Alguna vez le preguntaba a Google cuántos millones de datos se generan en transporte público y me dijeron que se generan más de 2 billones de datos al día. Claro. ¿Cómo entender esa información para aplicarla? Bueno, pues no vendría mal que Nico esa experiencia la fueras trasladando a la agencia de trenes y transporte, ¿no? Para que vayan ya prescribiendo, dando unos lineamientos para que todos trabajen alineaditos, ¿no? Y esa buena experiencia que tienen los operadores privados como CISA y otros operadores pueda ser transmitida al resto de estados en el país y al resto de operadores, ¿no? Generar buenas prácticas para eso. Voy a pasar al siguiente bloque. Es un bloque en el que bueno, yo lo había conceptualizado como tarjeta. A ver, perdón. Ahí me fui. Vale. Quiero que hagamos de nuevo, pensemos en solucionar el problema. Entonces, de los 4 panelistas que están aquí, quiero que me digan si el cobro por circular en zonas congestionadas sí funciona, a lo mejor no tanto, o directamente no funciona. Entonces, levanten las manos los que digan que sí. Bueno, pues todos dicen que sí. Vale. Bernardo, nos has contado antes el porqué, que al final es una política de dar garrote, como decías tú, a todo esto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia sobre los proyectos que ya has analizado y visto? ¿Y dónde crees que podría ser implementable algo así en la Ciudad de México, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros tenemos un documento desde ITDP que se llama Cargos por Congestión y es una propuesta y empezamos con derribar algunos de los mitos, ¿no? Por ejemplo, que no vas a afectar a las personas que tienen su carrito y que vienen de trabajar de muy lejos y bueno, obviamente y personas con discapacidad, pensando en grupos vulnerables, obviamente se pueden hacer excepciones, pero de ahí claramente la evidencia de muchas ciudades donde se han implementado este tipo de proyectos es que al principio, al igual que por ejemplo los parquímetros, había como ciertas dudas, pues al final acaba siendo una manera de gestionar mejor los viajes y de obtener recursos, que no debe de ser el obtener recursos el fin último, sino reducir la congestión, mejorar la calidad del aire, hacer una ciudad más vivible. Entonces, en el caso de la Ciudad de México estábamos planteando tal vez comenzar, no sé, en algunas vialidades y no tiene que ser también todo el día, puede ser a las horas pico, o en un cordón, dentro del circuito interior
y las proyecciones de lo que se puede recaudar e invertir en el transporte público eran muy interesantes. Podíamos construir anualmente 2 líneas de Metrobús con lo que se recauda en una tarifa de alrededor de 30 pesos y obviamente con otros beneficios que además pues tienen que estar siendo monitoreados y también ajustados, ¿no? El caso de Nueva York lo hicieron del sur de Manhattan y pues ya más de un año ha sido un éxito rotundo, que inclusive se han hecho encuestas de si se quiere seguir y es mayoritariamente más del 70% están de acuerdo. Entonces yo creo que hay que atreverse a hacer estas cosas. Cuando comenzamos con el Metrobús, las ciclovías, calles peatonales, se veían cosas utópicas. Yo creo que no, esto es algo que se puede hacer y nada más hay que empujarlo y hay que ponernos de acuerdo y presionar y convencer a los tomadores de decisión. Muy bien. Yo creo que aquí también hay una especie de tabú. Dices, pero efectivamente, no, el afán no es recaudatorio, pero es muy importante. La parte de generar recursos etiquetados que permitan financiar proyectos, pues, no sé, en el área C de Milán, por ejemplo, se destinó a la construcción de tranvía y a la implementación del sistema de bici pública. O sea, como que no está mal que digamos que esa parte de recaudo, esa parte de ingreso extra, es necesario para gestionar la movilidad en la ciudad, ¿no? Seguro que pues a Nico también le parece bien establecer un fondo para renovación de flota vehicular o un fondo para apoyo con el tema del amortiguamiento de costos del combustible en el transporte público. O sea, yo creo que no está mal que pongamos encima de la mesa que todo esto tiene un costo y que ese costo se tiene que pagar. Entonces, es un punto que yo considero adecuado. Venga, vamos a hablar de la siguiente medida. Vamos a ir rápido, ya estaba, yo creo que para Daniel. ¿Qué pasa, Daniel? Bueno, vamos a ver los tres. Prohibición de transporte de carga de 3,5 toneladas en vialidades primarias de 7 a 10 y de 5 a 8 de la tarde. ¿Está bien? ¿Funciona? Vamos a ver primero, de los 4. ¿Quién dice que funciona? Bueno, aquí Nico dice que no. Te quedas con C, ok. Ah, sí, que sí funciona, menos mal. Está bien. ¿Tú crees que sí? Y Luis también. Daniel, ¿por qué crees que funciona o no funciona o qué hacemos con eso? Volvería a mucho de lo que se ha hablado en la mesa, en este panel. Datos. En este momento, si tú haces una pregunta que así es, yo creo que como muchos políticos lo hacen, avientan una pregunta al aire respecto a lo que tienen que regular, sin datos, sin información, sin un previo análisis, no funciona. No puedes aplicar lo mismo que funciona en Barcelona a México. Ajá. En Barcelona ya hay zonas reguladas para el acceso al transporte de carga, con bahías de carga y descarga que te regulan horarios. No necesitas poner un horario de 7 a 10, simplemente la infraestructura te está regulando desde un análisis de ruta previo si tú puedes llegar a ese lugar o no puedes llegar. Y además, si vas a llegar a ese lugar, ya tienes destinado el espacio, pero también sabes que vas a pagar. No necesitas estar sujeto de 7 a 10, de 9 a 10, y te voy a decir algo, en México no ha funcionado ese esquema. Muy bien. Me parece también muy interesante, ¿no? Aplicar esquemas rígidos de operación para sistemas en ciudades europeas a lo mejor no tiene sentido tampoco en México. Y yo creo que también coincido con Daniel en que hace falta una oferta fuerte para una oferta de infraestructura adecuada, ¿no? Bahías de carga, plataformas de consolidación, desconsolidación, espacios físicos para que se pueda hacer todo esto. Y lo interesante es que pues, la industria, la iniciativa privada, sí tiene ganas de que esto pase. Entonces, hay que aprovechar esas ganas, ese empuje para hacer proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y vamos a la última. Venga, ¿quién está a favor, quién está en contra o quién dice bueno de reducir carriles para autos y ampliar espacio para transporte público y bici? Venga, a ver quién dice que no. Que no. Sí, No. ¿tú dices que no? No, claro. Ah, ¿que sí o que no? Ah, vale, todos que sí. Va, perfecto. Luis, danos una opinión en un minuto, que nos quedan 7. Venga, lánzate. Sobre eso, sí. Pues sí, definitivamente creo que reducir el espacio de autos para dar paso a transporte público y bici, creo que es una buena opción.
Todos sabemos que el espacio que ocupa un auto, no sé si son 2 o 3 autos, donde van viajando 3 personas, quizás lo puede ocupar un autobús que puede transportar 50 o 40 o 30 personas. Definitivamente, entonces, creo que en ese sentido baso la lógica de quitar carril a un auto y asignarlo a transporte público y bicicleta también, por supuesto. ¿Tú nos garantizas que en TomTom se verá reflejado esto? ¿Si lo hacemos o no? Ah, dices que sí. Bien. Vamos con la siguiente. Vamos a poner casos que son reales, casos que yo conozco. Y esto es para Nico, ¿no? De una persona que vive en Ecatepec y que tarda 1 hora 40 en llegar a Santa Fe. Conviene microbús, metro y metrobús. Si llego tarde me descuentan el día. Si hay falla en metro, ¿qué pasa seguido? No tengo opción. No tengo auto. No puedo parar Uber todos los días. ¿Por qué el transporte público sigue siendo una promesa y no es una realidad? Sigue siendo una promesa porque no se ha cumplido con la expectativa del usuario. El usuario lo que quiere es que llegue el camión a la hora y el momento en que tiene que abordarlo. No sirve en ningún momento un sistema que no sea eficiente. Tenemos que pensar, y en relación a la pregunta anterior, si tú implementas carriles específicos para el transporte público, vas a tener un transporte mucho más eficiente, la gente va a querer abordarlo porque va a ser más rápido, va a llegar más puntualmente a sus centros de trabajo, escolares, etcétera, pero tenemos que ser muy claros. El proceso de implementación de un proyecto tiene que ser centrado en las personas. Cuando no lo hagamos de esa manera, vamos a seguir teniendo los grandes problemas. ¿Cuál era el beneficio del microbús que ha sido muy satanizado en los últimos años? Que el microbús se para donde quería el usuario. Y esa era una cuestión de interés para el usuario. Cuando tú cambias el modelo, es cuando el usuario dice, no me sirve, pero tenemos que ser muy puntuales. El transporte debe ser eficiente. Muy bien, Nico, queda claro. Vamos con Bernardo. A ver, Bernardo, este es el caso de Luisa. Es una mujer y le da pánico agarrar la bicicleta, ¿vale? A Luisa no le gusta agarrar la bici porque le da miedo. Dice, aunque la ciudad ha mejorado mucho, me sigo sintiendo insegura. Me obligan a tomar el auto porque el transporte no es de buena calidad. Y es una persona que tiene mucha conciencia y pregunta, oye, ¿hago mal? ¿Qué pasa, Bernardo? ¿Qué le decimos a esta persona que no le queda de otra? Pues que sí lo haga. No, bueno, obviamente, a ver, la cuestión número 1 para fomentar el uso de la bicicleta es la seguridad. Entonces tiene que ser segura, tiene que ser una infraestructura que proteja a alguien que se está moviendo con su propia energía y digamos que su carrocería es su cuerpo. Entonces, buena infraestructura y hacer una red. Creo que hemos avanzado mucho en la Ciudad de México, pero todavía no hay una red que conecte realmente y también donde hay mucho uso de la bicicleta como el Oriente. Todavía no es la infraestructura de calidad, aunque se ha avanzado. Y pues estas son apuestas también a largo plazo, no es algo para mañana. Es a lo mejor la hija de Luisa sí va a tener estas condiciones, pero pues hay que trabajar, ¿no? Y desde luego que la entiendo perfectamente. Vamos allá muchas gracias, Leonardo. Con el siguiente caso, y en esto va Daniel, ¿eh? Esta es para Daniel. A ver, Daniel, te hablo de Juan, que es una persona que tiene una tienda de abarrotes. Los camiones que me surten tienen prohibido entrar en ciertos horarios o lo van a tener prohibido. Y eso va a hacer que mis costos de abasto sean todavía más caros. Y han subido ya le cuesta más todo. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué alternativa tiene para que eso funcione mejor? Para que tenga unos costos más bajos de transporte y la mercancía sea más barata. Mira, particularmente las empresas socias de ANTP son empresas que producen bienes de consumo final y que contratan el servicio. A eso nos enfrentamos todos los días, ¿no? Porque el servicio que nosotros contratamos pues es cada vez más caro. Finalmente ese costo se traslada al usuario, ¿no? Esta persona de la tienda no va a tener otra opción. Bueno, va a tener 2 opciones: o cierra su tienda porque ya no es competitiva en cuanto a los costos, o aumenta los precios, ¿no? Hay otra también que desde el sector transporte de carga nosotros hemos propuesto o proponemos siempre para ser más seguros, eficientes y competitivos, que es utilizar el vehículo adecuado.
Ahorita lo que está pasando justo es que estas empresas de servicio de mensajerías están haciendo la transportación de paquetes, desde un paquete de, no sé, unos tenis, una ropa, de producto en producto lo están repartiendo en las casas a través de vehículos y nadie sabe si eso es lo más eficiente o no. Al final, hoy se está realizando porque, bueno, se está cumpliendo el fin, que es que nosotros tengamos el paquete, pero realmente eso es eficiente tanto para el tráfico, para las emisiones contaminantes y para muchas otras cosas más. Es cuestionable, entonces habría que hacer un análisis de si el vehículo es el más conveniente que está utilizando esa tienda y actualmente el modelo de paquetería y mensajería para poder ser más eficiente y competitivo. Muy bien. Y el último caso, este es para Luis, que Luis decía que con más ciclovías iba mejor, pero fíjate, nos hemos encontrado el caso del repartidor de plataforma en la CDMX que hace entre 30 y 40 envíos y desde que le han puesto ciclovías está peor, porque él usa el carro o usa la moto. Entonces, él no está en contra de las bicis, pero ¿cómo trabaja él? ¿Qué hacemos con eso, Luis? ¿Qué le dices a este repartidor de una plataforma en concreto? Creo que coincido con Daniel, ¿no? Va mucho ligado al tema de infraestructura. Si bien, al menos en la Ciudad de México, se han implementado y se ha hecho infraestructura para bicicletas, por ejemplo, para otros medios de transporte, pero muchos de ellos terminan siendo incompletos o terminan siendo soluciones que no están bien planeadas. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, habría que trabajar en ello y pensar justo en todos los usuarios. O sea, tenemos que partir desde cómo se desplaza el peatón, un ciclista, el motociclista, automóviles de pasajeros y vehículos de carga. Todos tienen que ser tomados en cuenta para tener una movilidad sostenible. Está perfecto, gracias, Luis. Y ahora vamos con el último bloque ya, porque nos quedan 25 segundos, pero le voy a dar 60 segundos a Nico para que Nico pues haga algo un poquito diferente. Nico, quiero que hables como un cochista y quiero que defiendas nuestro derecho para usar el automóvil. O sea, sé que no es lo que piensas, pero quiero que pienses en un momento, que hagas un alegato de por qué tú te puedes mover en automóvil y que los demás opinen sobre eso. Me muevo rápido en auto, me muevo en auto porque es más rápido, es más cómodo, no me importa más. Me muevo porque me muevo en un auto para llegar a donde quiero llegar en un sentido muy egoísta, pensando en que vamos a imaginarnos que tengamos autos eléctricos, autos autónomos circulando en la ciudad, que vamos a cambiar toda la flota de automóviles de la ciudad y vamos a tener el mismo problema. Vamos a tener autos, vamos a tener congestión, pero vamos a ser más cómodos. Bueno, eres cochista, pero no tanto, no te sale. Es ADN, perdón. No sale, ¿no? Pero yo, antes de terminar, creo que la solución para quitar el tema de congestión de la política pública es implementar e impulsar sistemas de transporte eficientes con infraestructura propia. Bueno, está bien, Nico. ¿Los demás se han creído al Nico cochista o no se lo han creído? Más o menos. Nada. Muy bien. Pues tenemos ahora mismo 47 segundos. Yo no sé si se abre el turno para el público o si directamente seguimos. ¿Sí? Vamos a acabar entonces. Me gustaría que con una palabra resumamos pues todo lo que hemos comentado hoy, con una palabra o una frase, pues para que nos quede claro el titular que pondríamos cada uno en estos temas, ¿no? Si quieres empezamos por ti, Luis. ¿Cuál es tu titular para cerrar la mesa? El titular para cerrar la mesa, yo comenzaría diciendo el titular que no quisiera, y que es un titular que salió ayer y que tiene que ver con se corta o se recorta el periodo escolar para que los niños no vayan a clases durante 6-7 semanas, para que no generen congestión durante el Mundial de Fútbol Soccer. Ese mensaje ya había sido transmitido y nos dijeron, guárdense, quédense en casa, pero al final de cuentas son soluciones temporales. Es como si barres y echas el polvo debajo del tapete. Ajá. No funciona absolutamente nada. ¿Qué sí quisiera ver rápidamente? Un titular que diga
inversión histórica en movilidad y voluntad política han logrado reducir en 30% la congestión de las ciudades mexicanas y con ello sacar a la Ciudad de México del top 10 del Traffic Index. Y todo eso que lo haga TomTom, que lo evalúe. Podemos hacerlo. Maravilloso, fantástico. Adelante, Daniel. Gracias. Pues la reflexión final sería la gestión de datos a través de la tecnología y que esta data sirva para la construcción de políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía, ¿no? No nada más a un sector en particular, pero sí el tema de la data para construir políticas públicas con bases en datos y hechos. Venga, ponte periodista y da el titular así. ¿Perdón? Un titular más conciso. ¿Data para todos o qué? Generar datos, sí. Muy bien, gracias. Bernardo. Está claro que las zanahorias no son suficientes. No tenerle miedo al garrote. Ese es un gran titular. Las zanahorias nunca son suficientes. La mía sería la solución. El problema somos todos, pero la solución somos todos y es un tema de cultura, transporte e infraestructura. Muy Y bien. sanciones. Es como no pagar impuestos. Pues si no vas a tener, o sea, a nadie le gusta pagar impuestos, pero si no pagas impuestos, pues... No te pongas rebelde, que eso es bueno, pagar impuestos. Está bueno. Pues muchísimas gracias a los 4 panelistas, a Nicolás, a Bernardo, a Daniel y a Luis. Creo que ha sido muy interesante y pues les damos muchas gracias y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a los participantes de la mesa de diálogo. ¿Cómo movernos de manera eficiente? Una realidad en las ciudades. Agradecemos a Luis E. Hernández, representante de desarrollo de socios de TomTom, a Daniel Montañez, gerente de logística y distribución de la Asociación Nacional de Transporte Privado, a Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, a Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, y a Alberto Marín Fernández, director general de Red Planners. Como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación se les hace entrega de su reconocimiento. Muchas gracias.